Soy Saskia Niño de Rivera y soy cofundadora de Reinserta. Cuando hablamos de niños que tienen contacto con el sistema penitenciario, estamos hablando de niños, niñas y adolescentes cuya normalidad es la cárcel. Nunca se me va a olvidar un día que estaba en el reclusorio norte esperando hablar con un interno, un hombre injustamente encarcelado, y cometí el error de ir en día de visita. Me senté en el patio mientras terminaba de estar con su esposa, este hombre, y estaba yo escuchando la conversación de dos niños. Ninguno tenía más de 10, 11 años, y la conversación literalmente era qué papá era más chingón, si el que secuestraba o el que mataba. Y los niños empezaron a discutir y uno le decía, bueno, mi papá es más chingón que el tuyo porque mata gente, pero mi papá es más chingón que el tuyo porque tiene dinero, porque secuestra, pero mi papá es más chingón que el tuyo. Y estuvieron como fácil 3, 4 minutos en este debate de qué papá era mejor, completamente basado en violencia. Y yo lo único que podía pensar era qué podemos esperar de un niño de 9, 10 años de edad cuya admiración absoluta por el papá, porque se dedica a secuestrar o a matar, ya existe. Los niños que nacen y viven en prisión, los niños que visitan a sus mamás en prisión, son niños que empiezan a normalizar la cárcel y empiezan a normalizar lo que pasa adentro de la cárcel. La labor que hace Reinserta tiene que ver con que estos niños no sean estigmatizados y puedan encontrar el vínculo afectivo con sus mamás y con sus papás desde un lugar libre de violencia. Nos encargamos de generar estos espacios libres de violencia, y no porque te tocó nacer con una mamá en prisión y por ende tú nacer en prisión, o no porque te tocó nacer en una familia cuyos papás están en prisión, define el resto de tu vida. Intervenir con casi 500,000 de niños, niñas y adolescentes que visitan y tienen contacto directo con las cárceles de nuestro país es hacer prevención en México. Estigmatizar a los niños que viven en prisión con sus mamás me parece uno de los actos más injustos que podríamos hacer. Es importantísimo que entendamos que el derecho superior a la infancia, a la niñez en cárcel, tiene que ver con el derecho del niño también a estar cerca de su mamá. Muchas veces cuando pensamos niños en la cárcel o niños que tienen a sus papás, especialmente a sus mamás en la cárcel, que las mujeres no se embaracen, que se los quiten, que las hagan abortar. Hay muchas cosas que me ha tocado escuchar que tiene que ver con el estigma que se genera alrededor de una mujer, específicamente que está en prisión. ¿Cómo perjudicamos? En Tijuana, antes de la ley, me tocó ver en Tijuana cómo cuando nacían los niños se los quitaban a sus mamás en el hospital. Las mamás no podían regresar al reclusorio con los bebés en brazos. Yo decía, bueno, ese niño ya lo privamos quizá de la posibilidad de tener leche materna, ya lo privamos de generar un vínculo afectivo materno-infantil que es importantísimo para cualquier ser humano en la primera infancia. Ya lo privamos de poder fortalecer ese yo interno en ese aspecto. Entonces, la pregunta no es cómo separamos y cómo privamos a las mujeres de su derecho a la maternidad, sino cómo generamos las condiciones adecuadas para que niños puedan existir adentro de la cárcel, existir adentro de nuestro sistema penitenciario sin que esto vulnere su desarrollo o su bienestar. Y eso es algo del cual nos hemos enfocado mucho en Reinserta. Me acuerdo una vez que me tocó entrar a la cárcel y había una mujer que había quemado a sus gemelos de 2 años y el penal estaba vuelto de cabeza. A la mujer la querían linchar, los niños estaban en el área médica esperando a que el DIF llegara por ellos. Yo, por alguna razón, me subí a hablar con esta mujer y la conclusión de la plática con esta mujer, una mujer completamente golpeada, aterrada, una mujer que no tenía más de 27, 28 años, era que los niños no dejaban de llorar y por eso los había quemado. Mi reacción automática fue, vaya vieja tonta que cree que si quema a sus hijos los niños van a dejar de llorar. Pero entrándome y entendiendo el porqué del acto, me di cuenta que era una mujer que estaba completamente cicatrizada ella, que desde que había ella tenido uso de razón, su papá la entrenó a quemarla si lloraba. O sea, ahí estaba yo hablando con una mujer de 27 años acusada por homicidio, que probablemente llevaba toda la vida sin expresar la emoción de tristeza, que estaba replicando lo mismo con sus hijos. Al adentrarme al por qué estaba tan desesperada para que los hijos dejaran de llorar,
me di cuenta que estaba la mujer durmiendo en un dormitorio con otras 6 mamás. Imagínense una celda con 6 mujeres con hijos chiquitos, que probablemente había uno recién nacido de, no sé, 5 días, 15 días, y había niños de 2 años, cuyo ciclo del sueño es muy distinto. Entonces, para el día 8, que los bebés recién nacidos no dejan de llorar y no dejan dormir a los demás niños, pues obviamente empieza a haber mucha irritabilidad, se empiezan a irritar mucho las mujeres. Y esto fue un gran aprendizaje porque saliendo de ahí tenemos que generar condiciones para prevenir la violencia dentro de la cárcel. Nadie podemos vivir en un cuarto con 6 otras mamás que estamos tratando de generar ciertos hábitos para nuestros hijos, que estamos de por sí sin poder dormir. Entonces ahí se nos ocurrió, por ejemplo, hacer los dormitorios especiales para niños y mamás. Y de esta manera, 1, generar solidaridad entre las mujeres mamás en prisión, que se cuiden y se protejan entre ellas. Y 2, generar espacios donde los niños no estén tan expuestos a temas de violencia. Esto salió a través de darnos la oportunidad de escuchar la historia del por qué se cometió un acto de violencia. Y creo que es importante que entendamos la maternidad en prisión desde este lugar. Cómo generamos las condiciones, cómo hacemos que una cárcel sea un espacio apto para que los niños puedan tener un vínculo con sus papás, con sus mamás, con sus papás, y de esta manera que su desarrollo no se vea afectado. Es muy fácil decir a veces que los niños no están en la cárcel. A mí algo que me gusta decir es, niños con papás en prisión no son niños huérfanos, son niños que tienen condiciones distintas en cuanto al vínculo que tienen que fortalecer con sus padres, y nosotros como sociedad tenemos que formar las condiciones para que ese vínculo se pueda hacer. No podríamos decir bajo ninguna condición que los niños que nacen y viven en prisión o los niños que tienen contacto con el sistema penitenciario van a ser niños que mañana van a cometer actos delictivos. Sí te podemos decir que los adolescentes, por ejemplo, en conflicto con la ley, que hoy están privados de su libertad, casi el 50% de ellos tuvieron a un tutor, mamá, papá o algún tutor en cárcel, y tuvieron contacto con el sistema penitenciario a lo largo de su infancia. El gran reto está en cómo podemos generar condiciones para los niños, niñas y adolescentes cuyos papás están en prisión, que entiendan que su futuro no está en prisión. Si bien nuestros papás muchas veces suelen ser el ejemplo que tenemos, suelen ser a quienes imitamos, a quienes copiamos, de quienes nos parecemos, es importante generar las políticas públicas y los programas necesarios para que donde naciste no te marque para toda la vida. Eso es completamente irrelevante. Nadie escogemos dónde nacer, pero sí el rumbo que le vamos a dar a nuestra vida. Entonces, cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes que tienen contacto con las cárceles del país, está en nosotros como sociedad en entender que la cárcel no te quita tu derecho a la maternidad, no te quita tu derecho a la paternidad. Entonces tenemos que construir que estos espacios se fortalezcan y que se generen vínculos positivos y no negativos. Porque definitivamente, si hablamos, por ejemplo, de los niños que escuché en el Reclusorio Norte discutiendo sobre el secuestro y el homicidio, admirando la violencia, podemos hablar que esos niños probablemente puedan ser más propensos a cometer un acto de esa índole. Por eso la importancia del trabajo que hace Reinserta con esta población.